Psiquiatría y Medicina Legal, el doctor Rafael Herrera Milano. Él es el psiquiatra personal y que en este reconocido caso de la modelo Julieta Prandi, con todo lo que se sabe a partir de la sanción de la justicia y el fallo judicial. Lo saludamos desde La Rioja, le agradecemos infinitamente al doctor Rafael Herrera Milano. Martín Silvera, Ricardo Ibañez en Rioja Virtual Radio. Bienvenido, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por acceder a esta entrevista para esta región vasta en nuestra Argentina, para conocer también matices y detalles importantes de este caso. En primer lugar, ¿cómo llega Julieta a la consulta y cómo fue el diagnóstico previo o primario de este caso tan rutilante? Hay cosas que obviamente no voy a poder ventilar por una cuestión de secreto profesional, por más que haya trascendido lo declarado en el juicio. Yo, como profesional tratante, no puedo despedirme sobre ciertos aspectos. Sí. Pero llegó a la consulta como una paciente más, y a mí lo que me llamó la atención fue, en primer lugar, su mirada. Era la mirada de un paciente completamente traumatizado y atravesado por una situación que la fracturaba psíquicamente, por decirlo de alguna manera clara. Y se comenzó con el tratamiento. Al principio fue medio complejo porque no quería tomar medicación. Yo me dedico a la parte de psiquiatría biológica, o sea que mi especialidad es la psicofarmacología, yo no realizo terapia. Entonces, que mira, para mí, dada la gravedad del cuadro, la única solución posible es con psicofármacos. Hubo idas y vueltas hasta que los síntomas eran tan importantes y tan gravosos que ella misma se dio cuenta que no podía seguir así. Hubo altibajos, hubo momentos mejores, momentos peores, pero lo que subyace de todas las consultas que yo tuve con ella, que es más, sigue actualmente bajo tratamiento, pero deben haber sido no menos de 30 o 40, es un trauma muy lacerante, muy profundo, que si bien remitió parcialmente con la medicación, está latente. Sí. Y hay que dejar muy en claro que el trauma no cesa cuando la violencia se detiene. Claro. O sea, sigue vivo en la memoria, en el cuerpo y en cada momento de silencio de esa persona. Entonces, después de la condena, que fue un momento muy esperado para ella y también para todos los que estábamos resguardando su salud mental de alguna manera u otra, esto obviamente inclina el pronóstico hacia un lugar favorable, que en un momento era incierto. Sí. Porque va a empezar a ayudar a que se destiñan todos esos recuerdos que le invadían y le impedían continuar con su vida normal en todas las facetas, laboral, social, de pareja y demás. Claro. Doctor, este tipo de traumas, ¿no? Ya yendo en lo general, cuando una persona, si es que hay una regla general de todo esto, se puede dar cuenta que está frente a un psicópata de estas características. Se entrecortó. ¿Cómo? Cuando una persona, una mujer en este caso, puede darse cuenta o puede avisorar de que está frente a un psicópata de estas características para poder trascender esa línea e ir a la consulta ya. Sí, en realidad ahí se desprenden dos vertientes. Una cosa es reconocer esas características en una persona y otra es saber si está afectada de tal manera que requiere consultar. Claro. En relación a lo primero, hay bastante bibliografía escrita que le dicen como banderas rojas, que son de red flags, de señalamiento de determinados comportamientos que por ahí avisorarían que esa persona está encuadrada dentro de una psicopatía. No siempre es igual, se habla mucho, se sabe poco. Claro. Pero en lineamientos muy generales, esto se lo digo porque si bien yo en este caso intervine como testigo por lo que fui psiquiatra tratante, yo la mayoría de mi trabajo se trata de
ser perito de parte en el fuero penal, o sea, transito mucho el ambiente judicial. Me tocó periciar mucha gente con diagnósticos de psicopatía en diferentes tipos de crímenes. Y generalmente son personas muy inteligentes, saben a dónde apuntar, saben por dónde entrar, y las víctimas de estas personas se dan cuenta tarde, porque es algo progresivo, que al principio empieza en coartar la libertad con un disfraz de no te estoy cuidando, te estoy protegiendo, y eso va en escalada y va cercenando a cada minuto, digamos, la libertad de la víctima, que termina siendo depredada por esta persona. Depende de cada víctima en particular hasta dónde lo tolera. Hay algunos que tienen la fortaleza de separarse y denunciarlo, y hay a otros que le cuesta la vida. Esa es la realidad. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, ¿cuándo consultar? Y se tiene que dar cuenta ante lo que está, que no muchas veces pasa, es poco común, o se dan cuenta muy tarde. Entonces viene de la mano de eso, es muy interpersonal, no hay una regla general de cuándo consultar. Doctor, durante el debate judicial se había puesto en tela de juicio la cuestión que cómo después de tanto tiempo aún podía haber secuelas o huellas en la personalidad de Julieta después de todo lo que a ella le había tocado sufrir, y en el juicio se demostró que estaban esas huellas presentes. ¿Fue difícil probar eso en medio de una época donde también se pone donde toda la cultura, no sé si llamarla feminista, pero cada vez que una mujer denuncia se le ponen miles de objeciones para ver si está diciendo la verdad o no? Sí. Lo que pasa es que a la gente le cuesta entender que a veces la huella psíquica o el trauma psíquico es más profundo que el físico. Sí. Y acá, como la denuncia, partiendo de la base que cada uno denuncia cuando puede, fue tiempo posterior a los hechos de abuso y violación, lo hacía aún más difícil y más complejo. Y la justicia en ese sentido es muy lenta y no compasa el padecimiento de la víctima, y lo someten a una importante cantidad de etapas probatorias, ya sea periciales, testimoniales y demás. Pero en respuesta directa a lo que me preguntan, no fue difícil de demostrar, porque los profesionales asistenciales de la salud que la asistimos durante tanto tiempo y las continuamos asistiendo, el relato era verosímil, era congruente, la sintomatología que tenía era acorde a lo que relataba, y nosotros estamos todo el día con esto. O sea, yo desde el 2008 debo atender un promedio de 40 pacientes por día. Entonces, el que lo conoce, lo reconoce. Yo, cuando en el juicio me empezaron a preguntar qué fue lo que más me llamó la atención, lo dije, y fue la mirada. La primera vez que la vi, me retrotrajo a un trabajo que yo he hecho hace mucho tiempo con veteranos de Malvinas. Sí. El tema de la mirada no está descrita en los libros de la especialidad. Sí se conoce como la mirada de las 1000 millas, digamos coloquialmente, pero ese es un factor común que tiene la gente que está muy traumatizada. ¿Cómo se caracteriza? Es una mirada sin brillo, es una mirada apagada. Eso es lo que está dando a entender o traduce es la angustia y en parte la muerte interna de una persona, que muchas veces no tiene recuperación y es irreversible. En este caso en particular, ya en el juicio le explicaba, yo no sé si en algún momento esto va a revertir completamente, o sea, va a haber una remisión absoluta. Sí. Es posible, más con este resultado, porque eclipsa un poco todo el padecimiento que ella venía teniendo. Pero son situaciones muy complicadas de superar, y se requiere mucha contención, y no solamente profesional. Claro. En eso estamos. Doctor, estas cifras que usted está dando
digamos, son tétricas, son muy críticas frente a una sociedad que tiene otra dinámica en estos tiempos. ¿Cómo está el tema de la salud mental y en ese aspecto nuestra sociedad para que usted por lo menos en un consultorio diga estoy atendiendo 40 casos diarios con sus matices, con estos ribetes? Semanales. Semanales. ¿A qué se debe la mirada desde lo profesional de nuestra sociedad en ese sentido? Yo me refería a la cantidad de pacientes que yo veo por semana en mi consultorio particular. Sí. Quiero decir que si yo más o menos del 2008 no saqué la cuenta, Sí. pero es un caudal importante y uno al ver tanta diversidad de casos ya tiene como el ojo bastante afilado y sin embargo de tener todo ese bagaje encima, yo cuando la vi la primera vez, mi primer cuestionamiento fue ¿cómo esta mujer está viva? Sí. Después de todo lo que padeció. Cuestionamiento interno, ¿no? Mío, lógico. Y lo segundo que me llamó la atención fue la mirada. A pesar de haber visto toda esa cantidad de gente, o sea, realmente me sorprendió. Y fue como yo abrí mi declaración en el juicio. O sea, Sí. estábamos ante un hecho traumatizante de una profundidad pocas veces vista. Y Julieta tiene una fortaleza que también es poco común, una capacidad de resiliencia absoluta. Hay mucha gente que claudica en el medio, pero ¿por qué? Ustedes piensan que esta persona es conocida, tiene acceso a los medios, entonces el pensamiento es lineal o lo que se viene primero a la cabeza es decir, bueno, tuvo un equipo de voz importante, estuvo rodeada por profesionales importantes, la justicia la miró con otros ojos. Sí. No pasó esto último. Fueron 5 años hasta llegar al juicio. Pero ella dijo que su aporte fue fundamental. Cuando llegamos al juicio, el mismo día, se demoró 3 horas. Claro. Porque no se sabía si no se suspendía por una cuestión técnico-legal. Sí. Entonces, no pesó todo lo que la gente piensa que pesó, que pasó porque es ella. Sí. Fue una más. 5 años. Ella ponderó mucho su acompañamiento profesional, su aporte profesional, y dijo que si no hubiera estado ese aporte hubiera sido mucho más difícil aún. Y es que fue muy complejo el tratamiento, acompañarla, sostenerla, y en el momento del juicio, yo no sé si ustedes conocen la dinámica, pero están todos ahí, más allá del tribunal, están los abogados, sí, las audiencias, la denunciante, el acusado, el público, y yo me tenía que expedir congruente al resumen de historia clínica que había presentado en su momento, que fue lo que terminó empujando la causa a juicio oral, porque uno de los agravantes que tenía era el grave daño en su salud mental. Yo se lo dije en la última consulta antes del juicio, digo, miré que va a ser duro el testimonio, pues yo tengo que contar todo lo que vi y todo lo que vos padeciste, que yo no sé si vos sos consciente. Y fue un testimonio durísimo, no duro, y trataba de hacer entender a los jueces por qué yo había llegado a las conclusiones que había llegado, y no era simpático de escuchar, era muy crudo. Claro. Yo todavía no tuve acceso ni a la sentencia ni a los fundamentos, pero ahí debe estar todo plasmado, si en algún momento la tienen, fíjense. Es muy duro, es una historia muy dura, y por suerte tuvo un desenlace feliz, pero no siempre terminan así. Por eso también es el índice de femicidios que hay en el país, ¿no? Doctor, a nivel general, ¿no? Desde su experiencia, desde lo que le toque atravesar a usted y desde, como decíamos recién, desde que se ha visibilizado socialmente esta problemática, ¿usted ve que disminuyen o crecen los casos de violencia de género, de mujeres que llegan afectadas en distintos grados, que han pasado distintas situaciones de violencia? ¿Ven más alerta a las mujeres en este caso? ¿Cuál es su diagnóstico, su análisis de esta situación? No, yo creo que si bien crecen, también crece la valentía de las mujeres a denunciar. Yo creo que este juicio en particular fue un gran paso en el sentido de decir,
que se puede, pero bueno, tampoco hay que hacer una lectura simplista. Se puede, pero es complicado. O sea, la justicia, sí, por ahí en la última curva, como fue en este caso, ayudó, pero en el medio, todos los engranajes o eslabones de la cadena, de cuando una persona denuncia, sea hombre o sea mujer, no están bien atados. Entonces todo tarda, todo se traba, y eso hace que muchas veces la gente desista a mitad de camino, o ni siquiera lo inicie, porque ve que hay muchos que no llegan a nada, y en el medio se tienen que someter a muchísimas pericias, gastar plata en abogados, un desgaste físico y psíquico impresionante. Sí. Y bueno, no llegan a juicio. Hay otros que sí, pero la justicia hoy por hoy, salvo honrosas excepciones, no funciona bien en ese sentido. Sin embargo, lo cual también debo aclarar que el fiscal del juicio, el doctor Fabio, hizo un trabajo excepcional. Yo estoy acostumbrado a declarar en juicios orales, y cuando me tomó el testimonio a mí, me di cuenta que era una persona, o sea, responsable, que tenía idea de lo que se estaba tratando el juicio, sabía qué preguntar, cómo preguntarlo para que sea claro. La verdad, digno de admiración. Ojalá hubiesen más fiscales como él. Pero es todo complejo. El sistema entero es difícil, y para los denunciantes se hace muy cuesta arriba. Esa es la realidad. Doctor, para cerrar ya el contacto, a pesar, y por suerte, ¿no?, de esta resolución favorable que se castiga al culpable, ¿qué sigue en la vida de la víctima en este caso? ¿Son años de terapia, son años de reconstrucción? No solamente por ser el caso de Julieta, hay casos en general, me refiero. ¿Cómo lo ve usted? Sí. No, cuando hay una situación tan bisagra para el lado favorable, obviamente que esto hace que el pronóstico sea bueno. O sea, va a acelerar todo el proceso de recuperación y demás. Tienen que pensar que se sacó una mochila de 100 kilos de encima. O sea, hasta que se acostumbra a caminar liviana, va a pasar un tiempo. No es una cura de un día para el otro. Pero sin duda fue determinante lo que pasó, y cambió el pronóstico 180 grados. Lo que pasó a ella y lo que le puede pasar a cualquier otro que denuncia y obtiene un resultado satisfactorio, porque ustedes piensen que el foco del conflicto de alguna manera se neutraliza. Los miedos y demás a que esto se reitere, aparezca, la lastima, la amenacen, queda fuera de juego. Entonces gran parte del reactor que generaba toda la sintomatología ya no forma parte del esquema. Bien. Bueno, más allá de lo que preguntaba el compañero, hoy ella, la vida doméstica, ¿cómo está? Puntualmente ya el semblante le ha cambiado, es un antes y un después, pero en el contacto con usted, ¿qué le está diciendo? Lo que se puede saber dentro de las restricciones y respeto del caso, ¿no? Fíjense que hay un dato muy objetivo, y yo se lo decía a ella. Sí. Si ustedes miran la mirada, sin ser profesionales, pero fíjense, muy notorio, de ella durante el juicio, y la mirada después del veredicto, es otra persona. Claro. O sea, ya el cuerpo por sí mismo habla. Tómense el trabajo y fíjense la foto que se sacaron durante el juicio y el día de la sentencia. Obviamente que está mejor, obviamente que está aliviada, y recién ahora está entrando en conciencia del paso gigantesco que dio y del precedente que marcó. Claro. Y bueno, dentro de los postulados profesionales, ¿no? De esas patas que hacen a la profesión de alguien especialista en psiquiatría como usted, ¿qué mensaje se puede dar frente a situaciones análogas o similares para toda la sociedad, especialmente para el género de las mujeres? Y que si realmente están sometidas a violencia de algún tipo, tienen que salir de donde están, como sea y a como dé lugar. Hay una complicación adicional que son los hijos.
hay que ver cómo eso se organiza, pero tienen que denunciar, y la realidad es que más allá de denunciar, hay que estar encima. Porque si bien uno va y denuncia y pueden poner una perimetral en 2 horas, después si eso no se sigue de alguna manera, es como que no alcanza. O sea, una vez que se toma la decisión, hay que saber que por delante queda un camino largo, que no siempre es simpático, pero que puede tener un desenlace favorable. Yo creo que ese es el concepto que les puedo dejar. Un gusto, un gran abrazo, muchísimas gracias por el gesto de esta entrevista para la región aquí, para provincias como La Rioja. Es importantísimo el aporte profesional de alguien que, más allá de la tarea diaria, estuvo a su cargo la resolución en muchos aspectos de un caso muy conocido públicamente y de una persona muy conocida como Julieta Prandi. Un gran gusto, doctor, y bueno, será siempre bien recibido en Rioja Virtual, ¿eh? Por favor, el gusto fue mío, que tengan buen día. Muy bien. El doctor Rafael Herrera Milano, médico especialista en psiquiatría y medicina legal,